Vamos a meternos de lleno en una de las tradiciones más fascinantes y a la vez más polémicas de Cuba. Una que está ligada nada menos que a la propia identidad de la nación, las peleas de gallos en la zona de Baguanos. Y aquí es donde empieza lo interesante. Nos encontramos ante una práctica que es, por un lado, un pilar del patrimonio cultural cubano y, por otro, una actividad perseguida por la ley. Es una contradicción enorme que define su existencia a día de hoy. A ver, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo puede ser que algo sea al mismo tiempo un tesoro cultural y un crimen? Bueno, para entender esta paradoja hay que viajar al pasado, hay que escarbar en las raíces más profundas de la historia de Cuba, a su misma lucha por la independencia. El contraste es brutal. Por un lado tenemos la tradición. Para mucha gente es su identidad, es el orgullo que pasa de padres a hijos, un verdadero símbolo del pueblo. Pero por otro lado está la ley, que lo ve como una actividad ilegal, con redadas policiales y una prohibición oficial. Es un choque constante entre lo que se siente y lo que se dicta. Para encontrar la respuesta, como decíamos, tenemos que hacer un viaje en el tiempo. Vamos al corazón de la lucha de Cuba por su independencia. Es justo ahí, en ese momento, donde el gallo de pelea deja de ser un simple animal para convertirse en algo mucho más grande, un símbolo de la propia nación. Todo esto llega a Cuba con los españoles, fíjate, en el siglo XVIII y con la autorización del mismísimo rey. Pero el momento clave, el punto de inflexión, llega mucho después, durante las guerras de independencia. En un año concreto, 1872, su significado cambia para siempre, ligándose al alma del luchador cubano. Vale, quedémonos con este momento, la batalla de Rejondones. Esto no fue una escaramuza sin más, para nada. Fue una de las acciones militares más importantes de la Guerra de los 10 años, y fue el lugar donde el mito del coraje cubano, tal y como se conoce, se forjó en pleno campo de batalla. La victoria fue, bueno, los números hablan por sí solos. Fue algo asombroso. Una columna española de 400 hombres fue derrotada de forma aplastante. 115 bajas españolas frente a solo 6 cubanas. Una demostración de valentía y de estrategia militar absolutamente increíble. Pero más allá de las cifras frías están las historias, las que se convierten en leyenda. El general José Maceo, herido y todo, se lanza a arrebatar la bandera al enemigo. Un comandante español que prefiere morir a la deshonra de la rendición. Fue aquí donde esas virtudes del gallo fino, el honor, el valor, la fidelidad, se vieron reflejadas en los propios combatientes mambises. Y si esa conexión con los luchadores mambises no fuera suficiente, existe un respaldo todavía más potente que une esta tradición con el corazón de la identidad cubana. Un respaldo que viene ni más ni menos que de la figura más importante de su independencia. Y lo más curioso es que este vínculo se forjó muy pronto, a la tempranísima edad de 9 años. Sí, con solo 9 años. Y aquí lo tenemos, de puño y letra del mismísimo José Martí, el apóstol de la independencia de Cuba, escribiendo a su madre sobre su gallo fino. Esta carta es una prueba increíble de que la cría de gallos no era algo marginal, sino que formaba parte de la vida cotidiana y la cultura cubana, incluso para el que se convertiría en su mayor héroe intelectual. Bueno, ya hemos visto el porqué de su importancia, esa conexión histórica tan fuerte. Pasemos ahora al cómo, es decir, cómo se prepara a estos animales, porque esto está muy lejos de ser algo improvisado, es un proceso metódico, casi científico. El protagonista de toda esta historia es el gallo criollo moderno. Y ojo, que no es un gallo cualquiera. Es el resultado de generaciones y generaciones de cría selectiva de los campesinos cubanos, que han ido buscando perfeccionar las cualidades de un verdadero atleta de combate. Y su entrenamiento es tan riguroso como el de cualquier deportista de élite. Hablamos de acondicionamiento físico, con carreras y vuelos para ganar fuerza y resistencia. De una dieta en natural, controladísima para una nutrición perfecta. Y por supuesto, de sesiones de práctica controladas para pulir la técnica de combate. Cada detalle cuenta y mucho. Todo este esfuerzo busca encarnar un código de valores. El primero es el honor, pelear con integridad, siempre de frente. En este mundo, la retirada, huir del combate, es la mayor deshonra posible. El segundo es el valor, esa fortaleza para enfrentar el peligro sin dudar, sin importar el cansancio o las heridas. Es una demostración de coraje en estado puro. Y por último, la fidelidad. La lealtad a su propio instinto, a su naturaleza de combatiente. El gallo es fiel a lo que es hasta el mismísimo final. Y son estos 3 pilares, honor, valor y fidelidad, los que los mambises vieron reflejados en sí mismos en aquella batalla. Y con todo este bagaje histórico a cuestas, volvemos al presente, para ver cómo sobrevive este legado. Porque a pesar de esa conexión tan profunda con la historia, su situación hoy es muy precaria y está llena de complejidades.
Y aquí la contradicción se vuelve todavía más increíble. Resulta que figuras clave de la Revolución de 1959, como el comandante Guillermo García Frías, están directamente vinculadas a la tradición. De hecho, él dirige Flora y Fauna, la única empresa estatal que tiene autorización para organizar peleas de gallos de forma oficial. Esto le añade una capa de complejidad al asunto que es difícil de ignorar. La realidad, al final, es la que es. A pesar de que exista ese pequeño circuito oficial, la inmensa mayoría de las peleas de gallos en Cuba, como se ve, ocurren en la clandestinidad. Y esto no hace más que perpetuar esa dualidad. Es una práctica cultural con raíces profundísimas, pero para casi todo el mundo sigue siendo oficialmente ilegal. Y así cerramos el círculo. Volviendo a la pregunta del principio. ¿Qué son los gallos de Baguanos? ¿Son un eco vivo de ese coraje que forjó una nación, un símbolo de identidad que merece ser preservado? ¿O son una tradición violenta que simplemente ya no tiene cabida en el mundo actual? La respuesta, como la propia historia de Cuba, sigue siendo compleja y, desde luego, está lejos de estar cerrada.